Muy buenas tardes a todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para darles la bienvenida a la telecapacitación Preparación de Fórmulas Magistrales dirigida por nuestro ponente, el químico farmacéutico Rubén Vargas Rengifo del Departamento de Farmacia del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Antes de iniciar, recordarle a todos los participantes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenido, estimado químico farmacéutico Vargas. Le doy el pase para el desarrollo del tema. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, agradeciendo de parte del Departamento de Farmacia del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Vamos a aprovechar estos momentos para hablar un poco de lo referido a las fórmulas magistrales, digamos su importancia, digamos todo lo que se está proyectando a través del desarrollo de esta ciencia que permite de alguna manera colaborar, digamos, con algunos tratamientos en los cuales muchas veces los médicos no encuentran, digamos, el medicamento comercial, ¿no? Y de repente también buscando a través de los diferentes grados en que las enfermedades se puedan encontrar, una respuesta, digamos, más directa, más personalizada, ¿no? Que es prácticamente el enfoque primario en el cual se desarrolla esta ciencia de las fórmulas magistrales. Y todo se inicia, claro está, con una ciencia más compleja, ¿no? Que es la farmacotecnia, ¿no? Que es... No, no se preocupe, lo manda bien. Ay, pero no veo, Está proyectado. pero no está avanzando. Ah, no, pero... ¿Está bien? Es con la flechita. Vamos a hacer, ya, Sí, ok, muy bien. ahí está. Ok, muy bien. Mencionaba que parte del desarrollo de la formulación magistral tiene como base, claro, está una ciencia que es la farmacotecnia, ¿no? Es aquella que se encarga, entre otras cosas, de utilizar todas las operaciones básicas para el desarrollo de los medicamentos, ¿no? Específicamente en el área de fórmulas magistrales utilizamos también estas operaciones básicas con el objetivo, claro, está siempre de garantizar, ¿no? Como lo es la fórmula magistral, un medicamento que tenga los estándares de calidad, digamos, de efectividad, como lo ameritan nuestros pacientes, ¿no? Entonces es importante entender que hay un marco científico que está muy ligado también al desarrollo per se, que es la preparación de las fórmulas magistrales. También es importante mencionar que las fórmulas magistrales están enmarcadas, digamos, en un ámbito legal, ¿no? Hay una serie de normas que, digamos, lo presentan como parte del armamento terapéutico que tienen los profesionales de salud, ¿no? Como las leyes, los dispositivos de salud, ¿no? También las buenas prácticas de almacenamiento, manufactura, dispensación, todas, claro está, con el único fin de garantizar el cumplimiento de que todo el procedimiento referido a la formulación magistral tenga que ver con los estándares establecidos, ¿no? De calidad, de eficiencia, ¿no? Inclusive tenemos una norma técnica, la 122, que se refiere ya, digamos, más específicamente a lo que es los preparados farmacéuticos, ¿no? Digamos que nos dan todo el campo de acción, ¿no?
nos detallan un poco las características, las responsabilidades también, y digamos todo lo que tiene que ver con la formulación magistral, siempre, no se olviden, siempre ligado, claro, al tema normativo, ¿no? Eso es importante que se entienda. Y esto tiene que ver, claro está, desde la forma como se prescribe, ¿no? Hasta el producto final, ¿no? Que llega a manos del usuario, digamos, con una etiqueta, con todas las características informativas, claro está, y con todos los insumos que van a permitir al paciente, pues, que se beneficie, digamos, con esta presentación farmacéutica. Digamos que el tema de la formulación magistral está, digamos, acaparando ya mucho terreno. Hoy por hoy hay un crecimiento bastante importante de lo que es la formulación magistral, y esto es debido a que no solamente al desarrollo de nuevos insumos, digamos, más efectivos, digamos, menos alergénicos, ¿no? Tanto así como podemos ver que en la USP, que es, digamos, la farmacopea americana, es un documento de consulta muy importante cuando se requiere el conocimiento de algún medicamento o insumo químico, habla de la formulación magistral, dándole, digamos, su importancia, ¿no? Y esto porque se entiende las deficiencias todavía que estábamos hablando respecto algunos medicamentos para algunas enfermedades o terapias, y es por eso que cada vez más se va encontrando, digamos, nuevas formulaciones en el desarrollo de este documento de consulta que es muy importante a nivel mundial, inclusive, ¿no? La USP. Y bueno, ya definiendo el concepto de la fórmula magistral, vamos a decir que es un preparado farmacéutico, ¿no? Y como tal debe entenderse que tiene que tener todos los estándares referidos a un preparado farmacéutico, ¿no? Calidad, eficiencia, efectividad, ¿no? Destinado a un paciente individualizado, ¿no? Esto también hace entender la importancia de la prescripción, ¿no? Cuando el médico eh, desarrolle una prescripción luego de hacer una evaluación a determinado paciente, él, digamos, encuentra en esta fórmula una preparación que es personalizada, ¿no? Es para tal paciente de tal manera que, entendiendo el grado posiblemente, ¿no? O de repente, o los indicios de la enfermedad que pueda tener el paciente, presenta una propuesta que es propia para él, ¿no? Y se entiende como tal porque este preparado va a ser desarrollado por un profesional químico farmacéutico o bajo su dirección, siempre claro, con un conocimiento previo, ¿no? No solamente de lo que es la preparación en sí, sino también de los insumos, sino también un poco de la farmacología, también de los productos, de los insumos que va a utilizar. Esto, claro, está en cumplimiento a una prescripción facultativa detallada de él o de los ingredientes activos, ¿no? Porque hay que hacer una evaluación, ¿no? No solamente es que llegue una prescripción, sino muchas veces hay que analizar los componentes, ¿no? Hay que conocer algunas consideraciones físico-químicas de los insumos químicos, ¿no? Porque la idea es evitar, claro está, que los insumos en algún momento puedan reaccionar, ¿no? Y puedan disminuir, claro está, el resultado que se espera de la formulación, ¿no? Mencionamos también que esta fórmula magistral está enmarcado en un esquema de normas técnicas y científicas, y que también estos son dispensados en una farmacia, ¿no? Como dispensación vamos a entender el hecho cuando se hace la entrega de la fórmula magistral al paciente, y en el cual el profesional, ¿no? Farmacéutico va a tener que explicar, digamos, algunas consideraciones del producto, como por ejemplo
de repente el tema de almacenamiento, ¿no? De repente verificar las formas, cómo aplicar. Y eso es importante porque la idea es que siempre, como pasaría con cualquier medicamento, el paciente debe entender que debe iniciar el mismo, ¿no? En las consideraciones que prescribe el médico, con algunas otras indicaciones también importantes que se le puede adicionar, ¿no? En el momento de la dispensación, y sobre todo entender que debe siempre terminar la terapia, ¿no? El tratamiento proyectado, ¿no? Esto también es importante para verificar qué tan positiva, digamos, o necesaria ha sido el desarrollo de esta prescripción, por ejemplo, ¿no? Vemos algunos ejemplos, ¿no? Que utilizamos en el hospital, ¿no? Ahí está, bueno, se ha tapado el nombre de la persona, pero vemos algunos diagnósticos ya conocidos, ¿no? Insumos que hoy por hoy los profesionales, en este caso el doctor dermatólogo, ya con el expertise que tiene, ¿no? Con los años de su conocimiento, aplica, digamos, una concentración detallada, digamos, de tal manera que en su conocimiento esta formulación le va a hacer mucho bien a la persona, ¿no? En la aplicación, en las formas como deba aplicarse, ¿no? Ahí vemos la indicación muy clara del profesional médico. Entonces nosotros nos debemos abocar, digamos, a desarrollar toda esta formulación, entendiendo, como les decía, las características de los insumos químicos, ¿no? Sus propiedades físico-químicas, ¿no? Sus características de solubilidad, por ejemplo, con el fin de desarrollar una fórmula que sea, digamos, efectiva para los fines emitidos, ¿no? Normalmente la formulación magistral, como ya les había comentado, es prácticamente un medicamento, ¿no? Y como tal debe prepararse en áreas determinadas. Hoy por hoy en nuestro hospital tenemos un área de farmacotecnia que se encarga de la formulación magistral. También vemos comercialmente, hay mucha, digamos, difusión en este tipo de farmacias magistrales, ¿no? Que hacen ver que es un rubro que está en mucho apogeo y que claro está, lo único que debemos incidir es que sean lugares donde cumplan con todas las condiciones que la norma exige, ¿no? Para su preparación, ¿no? Lo que se llama la farmacia magistral específicamente. Cuando hablamos ya de las fases de preparación, podemos detallar algunos puntos, como por ejemplo la selección de la materia prima. Hay que siempre estar pendientes de su naturaleza, pendientes de algunas características propias de los insumos, si son ácidos, si son bases, ¿no? Si son algunos compuestos que pueden cristalizar, ¿no? Si son algunos compuestos que tienen, digamos, la capacidad, digamos, de ser volátiles. Entonces, toda esa información es importante porque parte del desarrollo de la formulación tiene que ver primero con el buen almacenamiento de los compuestos y luego con el conocimiento de su manejo, ¿no? Para poder, claro, preparar, digamos, una formulación adecuada, ¿no? Una vez que eso se tiene claro, se procede a la verificación y reajuste de la formulación. Muchas veces la prescripción nos da detalles generales, digamos, de la formulación. En algunos casos, nosotros como farmacéuticos y como parte de la presentación de la fórmula en sí, debemos adicionar, digamos, algunos componentes, de repente algún preservante, de repente algún estabilizante, ¿no? De tal manera que garanticemos que ese producto, como parte de la normativa, nos da una fecha de vencimiento que va en promedio desde los 15 días hasta máximo los 6 meses, según lo que exige la normativa, garantizando así, ¿no? Que al momento que el paciente lo utilice, ¿no? En el tiempo que lo requiera, este
preparado o esta fórmula magistral cumpla con todos sus, digamos, su actividad farmacológica, ¿no? Hay que hacer, claro está, el pesaje de la materia, para eso tenemos ahora las balanzas digitales, ¿no? Es toda una técnica para que se realice este procedimiento, evitando, claro está, la contaminación de los insumos. Luego se desarrolla ya el proceso de preparación ya del producto en sí, ¿no? Acá debemos entender que hacemos diferentes tipos de productos, hacemos de naturaleza líquida, como las soluciones, ¿no? Como los jarabes, por ejemplo. Hacemos de naturaleza semisólida, como las cremas, por ejemplo, ¿no? También los ungüentos, las pomadas. Entonces, en ese interín, cada uno de estos procesos tiene características diferentes. Hay que, digamos, proyectar como parte de las actividades que uno desarrolla, ¿no? Conforme van llegando las recetas de prescripción, hacer, digamos, las actividades de manera, digamos, ordenada, ¿no? Para evitar, por ejemplo, la contaminación cruzada, que es muy común cuando se puede estar preparando estas fórmulas magistrales. Luego pasará, claro está, el tema del envasado, que es un proceso en el cual, ¿no? Igual teniendo todas las condiciones de limpieza, de calidad, ¿no? Pasará el producto que ha sido preparado a su envase respectivo para que sea, ¿no? Rotulado, ¿no? El envase, claro está, tiene que tener también características no solamente de limpieza, debe ser un envase que en su composición no requiera o no tenga ninguna forma de reaccionar con ningún compuesto, ningún insumo de la fórmula magistral, ¿no? Luego vendrá el etiquetado, que también es muy importante, ¿no? Importante porque de alguna manera permite que el paciente verifique de alguna manera, digamos, los componentes de la formulación, ¿no? También se le puede también adicionar en esta algunas informaciones referidas, por ejemplo, al almacenamiento, por ejemplo, a algunas advertencias, ¿no? Que esté, por ejemplo, alejado de los niños o fuera de temperaturas, digamos, eh, que puedan condicionar algún cambio en la formulación. Sumado a todo eso, la fecha de elaboración y la fecha de vencimiento que van a permitir darle al paciente, digamos, la responsabilidad del uso, ¿no? Evitando, claro está, no usarlo en los márgenes lejanos a las fechas ya establecidas, ¿no? Y como parte final al proceso de preparación, digamos que tenemos la dispensación, como les había comentado. En esta, de alguna manera, relacionamos un poco la parte de preparación en la medida que se pueda, dándole algunos alcances propios del producto al paciente, ¿no? De repente alguna consulta, si fuese necesario. Es muy común el tema de la fecha de vencimiento, el tema de que si tiene que estar refrigerado, ¿no? E inclusive las formas, ¿no? Las formas como aplicar, de repente, si es una formulación que puede o ser muy agresivo a la piel, ¿no? Usar algunas otras sustancias que puedan ser protectoras, como la vaselina, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en las formas como uno, digamos, siempre se acostumbre a dar estos consejos a las personas y, claro, de manera general, de que termine el tratamiento, ¿no? De que utilice tal y cual el médico indicado, va a permitir en esta última parte que el paciente tenga un producto, ¿no? Que ha sido preparado para él, personalizado, lo habíamos dicho, y que con todo el conocimiento que se expresa en él, no cumpla su función, ¿no? De disminuir, digamos, la enfermedad o la molestia que pueda tener, claro está. ¿Por qué, digamos, que esta forma de medicamento que se llama la fórmula magistral está, digamos, en constante desarrollo, por decirlo así,
y también en nuestro país es muy notorio, digamos, ¿no? La primera es porque la forma como se presenta se refiere a una personalización de la prescripción, ¿no? Entonces, como decir, esta receta es para ti, ¿no? Para ti, persona que tienes tal problema, tal y cual, digamos, lo ha encontrado el especialista, ¿no? El médico, el prescriptor. Y mediante eso, claro está, uno puede graduar las dosis de los principios activos, ¿no? Entonces, en la imagen anterior, podíamos encontrar ácido salicílico al 4, al 5, al 6, o urea al 10, al 15, al 20, ¿no? Según el tipo o intensidad de la patología, o también de repente según la sensibilidad del paciente, ¿no? Por ejemplo, utilizar uno o más insumos y de tal manera que no puedan, digamos, desarrollar algún tipo o algún evento que no pueda ser, que pueda ser desfavorable, digamos, al paciente, ¿no? Y esto de acá también un poco lo que puede diferenciar del medicamento en general, ¿no? Porque el medicamento tiene una sola formulación, ¿no? Y que de alguna manera si algo le puede causar alguna molestia a la persona, no hay forma de manejarlo, ¿no? Entonces, si no, claro, de repente con el uso pues de algún antihistamínico, de repente, ¿no? Pero en el caso de la formulación, sí hay la posibilidad porque se está preparando, digamos, un producto para esa persona tal y cual es su necesidad, ¿no? Se pueden asociar, claro está, principios activos cuando esto proceda, en los casos que hay sinergia, digamos, ¿no? O de repente podemos entender que algunas actividades que no se bloqueen, que no se antagonicen, pero sí que mejoren el efecto, pueden ser utilizados, ¿no? Para eso hay que conocer, claro está, un poco de la naturaleza de los insumos químicos, también asociando cuando hay patologías superpuestas, ¿no? Esto, claro está, quedará mucho a criterio de la prescripción, ¿no? Entonces, el médico, si queda conveniente, de repente, si encuentra una o dos patologías, ¿no? Y ve que una presentación puede ser potenciada por uno o más compuestos, ¿no? Lo requerirá la concentración y según la necesidad de la persona, ¿no? Permite también esta personalización de la prescripción que uno pueda seleccionar el vehículo idóneo, ¿no? No todos los principios activos son adaptables a todos los vehículos, ¿no? Cuando se refiere al vehículo, se refiere, digamos, a la forma de presentación. Muchas veces, de repente, algún componente de una crema, ¿no? O algún componente de un ungüento o de una pomada puede causarle posiblemente algún cuadro de alergia porque hay que entender que todos somos distintos y en esa presencia de esa calificación, digamos, de que puede producir algún cuadro de alergia y a sabiendas del médico, entonces nosotros podemos hacer el cambio, ¿no? El insumo es el mismo, ¿no? Referido a la eficiencia, a la eficacia, pero para utilizar un vehículo para que pueda ser administrado, podemos hacer los cambios, claro está, con el conocimiento de la naturaleza de la sustancia, ¿no? Y evitar, claro está, cualquier cuadro alérgico que pueda ser o puede estar presentándose a la persona, ¿no? También para cubrir digamos, la carencia de presentaciones farmacéuticas. Hoy por hoy, la industria farmacéutica, por razones lógicas, no se puede dar abasto, digamos, a desarrollar todas las presentaciones que pueda tener, por ejemplo, un problema dermatológico, que lo podemos ver, por ejemplo, en grados, ¿no? Psoriasis en grado 1, grado 2, grado 3. Entonces, no hay medicamentos para todos los grados, ¿no? A eso me refiero. Entonces, cuando el médico detecta eso, ¿no? La fórmula magistral un poco lo que permite es, ¿no? Ir encontrando una solución a ese problema, ¿no? O cuando, por ejemplo, no haya presentaciones en el mercado todavía en las cuales pues, el paciente pueda requerir una dosis, ¿no? Por ejemplo, en el caso del omeprazol en solución, ¿no? Las presentaciones que conocemos es en cápsulas, es en inyectables,
pero de repente para un tratamiento de un paciente, digamos, niño, ¿no? Infantil, una dosis infantil, ¿no? Al no haber, ¿no? Y el médico entendiendo que necesita ese tipo de medicamento, ¿no? Nos prescribe, ¿no? En la formulación que puede ser en presentaciones, digamos, en soluciones de bicarbonato, ¿no? Que es muy común acá en el hospital, y en algunas en jarabe. Y de alguna manera, al hacerlo, va supliendo un poco la necesidad, ¿no? O la falta, en este caso, de un fármaco que va, digamos, a tratar algún problema por el exceso de acidez, posiblemente, ¿no? Formas farmacéuticas no comercializadas vía tópica, ¿no? Que son muy comunes en el hospital. Y acá más o menos lo que podemos hacer, como le decía hace un momento, ¿no? Tenemos una serie de compuestos que utilizamos, por ejemplo, para los vehículos, ¿no? Cremas, ungüentos, pomadas, este, que de alguna manera hacen que se pueda manejar una mejor fórmula para determinado problema dermatológico que no cause, claro está, ¿no? La idea cuando se hace de esta forma, que no cause ningún cuadro alérgico, ¿no? Agravando, claro está, la piel, ¿no? Dosificaciones distintas de las comercializadas, ¿no? Igual realizamos, pues, digamos, las redosificaciones, ¿no? Mediante los papelotes, las chártulas o de repente los encapsulados, ¿no? Nuevamente, por ejemplo, en las áreas como los programas de estrategia, como de tuberculosis, ahí vemos que muchas veces las dosis de isoniazida, de rifampicina, ¿no? De tambutol, de piracinamida, están preparadas como medicamento, digamos, para una dosis adulta que en promedio es 70 kilogramos, ¿no? Y es muy común que las personas que tienen esta enfermedad no tiendan a bajar de peso. Y es por eso que muchas veces los médicos prescriben ya estos medicamentos, ¿no? Según la necesidad del peso del paciente. Y eso hace, claro está, que no se vuelva, digamos, en esas dosis muy altas según el peso de la persona que tiene este problema, ¿no? Entonces nosotros nos encargamos de hacer las preparaciones, teniendo, claro está, todos los condicionantes de asepsia, de calidad, ¿no? En pediatría también es muy común las famosas fórmulas extemporáneas, ¿no? Eh, eh, Niños que tienen problemas cardiológicos, que necesitan, por ejemplo, antihipertensivos, que presentan o que necesitan, por ejemplo, diuréticos, no encuentran en el mercado todavía, digamos, estas presentaciones para que puedan suplir parte de su tratamiento, ¿no? Entonces, una forma de, digamos, ser parte, ¿no? Del tratamiento y de la mejora es utilizar estos medicamentos. Claro está, no se olviden con algunos conocimientos de sus características químicas en las llamadas fórmulas extemporáneas como los jarabes, por ejemplo, ¿no? O las mismas soluciones, de tal manera que podamos condicionar una dosis que pueda ser administrada a la persona, ¿no? También en las áreas de las llamadas enfermedades eh, huérfanas, ¿no? O en las áreas huérfanas también, como se les llama, en las cuales hay enfermedades raras, por decirlo así también, que sabemos que no hay tratamientos en el mercado todavía y de alguna manera eh, controlando un poco el tema de los síntomas, los médicos buscan una respuesta, un apoyo en la formulación magistral, ¿no? En el caso que ponemos en el ejemplo del acné rosácea, que es un acné bastante complejo, ¿no? Igual, ¿no? En los grados que ésta se presenta, eh, uno de los insumos que más se utiliza es el ácido retinoico, que va en diferentes concentraciones, ¿no? Y la concentración, claro, lo determina en este caso el especialista, el dermatólogo, y tenemos que preparar según la necesidad de la persona, ¿no? Para que, digamos, que
ni sea muy poco para el tratamiento, ni tampoco sea muy agresivo o muy fuerte, digamos, que pueda, claro, alterar el problema del acné que estamos presentando, ¿no? También para cubrir las llamadas formas farmacéuticas, ¿no? Por ejemplo, en tratamientos en grandes superficies, ¿no? Ya les había hablado el ejemplo de la psoriasis, generalmente los medicamentos que hoy conocemos, eh, a- sabiendo que esta es una enfermedad crónica, sabiendo que afecta muchas partes de la piel, inclusive en áreas, digamos, muy grandes, hacen que muchas veces el tratamiento sea muy costoso, ¿no? En el caso que se utilice un medicamento comercial y una forma en la cual ayuda no solamente por la presentación per se, que ya le hemos dicho que es personalizada, sino también porque las fórmulas magistrales también tienen un componente económico importante, ¿no? Que permite de alguna manera que los pacientes pues, puedan acceder, ¿no? A tener más, digamos, de este tipo de medicamento, ¿no? Y claro, con esto significa que más tiempo de tratamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Formulaciones con escaso tiempo de estabilidad, ¿no? La propia naturaleza del principio activo, acá también se tiene que entender muchas consideraciones de los medicamentos, ¿no? Es posible que no todos puedan ser, digamos, manejados con las fórmulas magistrales o las fórmulas extemporáneas como el ejemplo, ¿no? Pero muchos de ellos sí, ¿no? Y claro, más adelante, posiblemente ya con el ingreso de otros nuevos insumos como el que estamos viendo que están entrando al mercado, posiblemente que sean la solución a poder manejar estos medicamentos que tienen algunas consideraciones, digamos, especiales, como por ejemplo los de liberación prolongada, ¿no? O de repente con algún tipo de naturaleza, digamos, altamente lipofílica, ¿no? Por decirlo así. Entonces todavía es parte de seguir trabajando, seguir conociendo un poco el desarrollo, pero un buen número de ellos sí se pueden manejar mediante la formulación magistral, ¿no? El desarrollo de formulaciones para para grupos reducidos de pacientes, ¿no? Las enfermedades raras que le decía, ¿no? Hay medicamentos, lamentablemente, que no existen todavía para todas las enfermedades que conocemos, y una forma de, digamos, mejorar la terapia o ser parte, digamos, del esquema en el cual puede estar o puede ser manejado por el momento, es con la presencia de desarrollo de una fórmula magistral, ¿no? Esto, claro, no se olviden que queda a criterio del médico, de la prescripción y de su análisis, ¿no? Y también muy ligado a todo eso porque permite estas, digamos, pruebas que se van haciendo, por decirlo así, en estas enfermedades nuevas, ¿no? De repente con algunas necesidades que requieran los profesionales, los dermatólogos, hace que poco a poco, ¿no? Mediante la experiencia que se tiene al desarrollar las fórmulas magistrales, poco a poco ya el mercado y la misma industria lo va viendo como, digamos, una proyección importante a un futuro medicamento, ¿no? Por ejemplo, ahí está el clobetasol en laca de uñas, ¿no? Que no es muy común, se utiliza para algunos tratamientos, pero de repente ya con el uso, ¿no? Con el inicio, digamos, de el conocimiento mayoritario, digamos, en muchos especialistas, ya va a ser que en un futuro de repente ya haya una presentación comercial, ¿no? Con todo lo que eso significa como medicamento en el mercado, ¿no? A gran escala me refiero. Y claro, la búsqueda cuando uno formula es tratar de, no solo de mejorar el tratamiento, claro está, sino de darle, digamos, un nuevo alcance al profesional, ¿no? De repente ha pasado por el uso de algunos medicamentos, ¿no? Y ya como esos ya están formulados en sí, ya no puede generar un cambio en él, y es por eso que es una alternativa importante para, digamos, evitar cuadros de interacciones, ¿no? De intolerancia, posiblemente, ¿no? A un componente que ya comercialmente está establecido.
¿no? Y la formulación, digamos que se pueda, es más maniobrable, por decirlo así, ¿no? Teniendo, claro está, o en la búsqueda, claro está, de una mejora en el tratamiento, que eso es lo que busca el profesional de la salud. En la actualidad, en el servicio de fórmulas magistrales del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, atendemos aproximadamente 250 fórmulas magistrales, ¿no? Están ingresando muchos más insumos, estamos tratando de aumentar nuestra oferta. Atendemos a los servicios de dermatología, pediatría, oftalmología, cardiología, ginecología, programas estratégicos, vienen pacientes externos, vienen pacientes de otros hospitales con recetas, ¿no? Y tratamos, claro está, siempre de responder a la necesidad, ¿no? Garantizando, claro está, la salud de nuestros pacientes, ¿no? Porque eso es el fin de nuestra profesión. Algunas consideraciones respecto a la formulación magistral. Diremos que es un campo de mucha proyección profesional, cada vez más, diría yo, ¿no? Y claro, esto no es por lo que veamos acá, ¿no? Sino es que es una corriente que está viniendo, digamos, de países en los cuales esto está mucho más desarrollado, digamos, ¿no? Y hace ver que es un campo muy importante y con mucha proyección, ¿no? La búsqueda, claro está, de más insumos, ¿no? Que se puedan hacer más combinaciones, que estos insumos sean menos alergénicos, que estos insumos sean menos tóxicos, hace que cada vez más esta área, ¿no? Tenga una proyección importante. Y, claro está, sirva siempre como una alternativa más, ¿no? Digamos, a toda la batería de medicamentos o propuestas farmacológicas que puede necesitar el personal de salud, ¿no? Por lo antes expuesto, también en esta área permite mucho, hoy por hoy también se está dando la investigación y desarrollo, ¿no? Nuevos insumos, más modernos, digamos, menos tóxicos, menos alergénicos, ¿no? Hace que se esté dando todo un boom en el manejo de estos productos. Claro está, con el fin de, ¿no? Garantizar que la formulación magistral llegue cada vez más a las personas, ¿no? Cumpla o supla la necesidad del medicamento comercial y ayude, claro está, a mejorar la calidad de la vida de la persona, ¿no? La personalización de una dosis es la forma más segura y eficiente de garantizar un adecuado tratamiento, ¿no? Hoy por hoy es muy importante este concepto y está enmarcado en los conceptos de humanización, ¿no? En las cuales siempre hay la incidencia de que el profesional de la salud esté cada vez más identificado. Lo que podemos ir terminando con esta exposición respecto a la formulación magistral, decir que sigue aportando soluciones terapéuticas personalizadas, ¿no? Sigue siendo un apoyo importante en la necesidad de algunos medicamentos. Son más que útiles, yo diría, en la terapia. Puntos positivos es que son económicos, permite el ajuste de la dosis, ¿no? Una dosis que, claro, viene con la prescripción, con el conocimiento del especialista, permite el manejo de algunas sustancias, ¿no? Que de alguna manera pueden garantizar que no haya otros eventos, digamos, ¿no? Como interacciones o reacciones que no puedan ser favorables al paciente. Y en algunos casos se puede ver la asociación de tratamientos, ¿no? En las personas. Como dos conceptos finales, podemos mencionar que está todavía pendiente desarrollar un formulario nacional de preparados magistrales, ¿no? Es un trabajo, y toda vez que estamos, todos sabemos, en un país muy rico potencial, ¿no? En lo que se refiere, por ejemplo, al tema de las plantas medicinales, ¿no? Que todavía tenemos un campo muy importante que ir desarrollando en esa área, ¿no? Y claro, paralelo a esto es seguir evolucionando, digamos, ¿no? Porque muchos insumos vienen de afuera,
muchos son químicos, digamos, extranjeros, por decirlo así. Y hoy por hoy sabemos que tenemos pues un rico arsenal de plantas medicinales que debemos, claro, también ir probándolos, ¿no? Ir desarrollándolos para tener, claro, fuentes importantes de medicamentos en las formas magistrales que presentemos a nuestros pacientes, ¿no? Muy bien, agradezco la invitación al área de telesalud y muchas gracias por su atención. Buenas tardes. ¿Me puedes preguntar su micro, doctor? Muchas gracias y felicitaciones por su ponencia. Se ha desarrollado de una forma clara. Eh, Así que nada, felicitarlo por tan extraordinaria ponencia. Esperamos contar nuevamente con usted en una próxima oportunidad. Agradecemos a todos los participantes que se conectaron y los invitamos a suscribirse en nuestro canal de YouTube. Ahí nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y tele-IFES. De igual manera, pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se tocaran en una nueva ocasión. Hasta una próxima telecapacitación. Muchas gracias nuevamente por su atención.